El tema es, conocemos que antes de disparar están obligadas a identificarse, pedir el alto del presunto sospechoso, y esto cambiaría. ¿A partir de cuándo, Fernando? Hola, buenas noches. Sí, esto ya cambió hoy. Hoy cambió. Hoy salió aprobado y publicado en el Boletín Oficial una resolución firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que, como bien dijiste, por ahora rige solo para las fuerzas de seguridad federales, esto es Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero bien podría servir para todas las jurisdicciones del país, porque en la resolución misma se invita a los gobiernos provinciales a adherir a esta nueva normativa. Ajá. En concreto, ¿qué dice esta nueva normativa? Hay un protocolo de accionar de las fuerzas federales. Exacto. Con lo cual tienen que moverse y actuar. Sí, las fuerzas federales estaban sujetas a un protocolo que regía desde 2012, la última de las modificaciones que se hizo, una modificación muy amplia que establecía cuáles eran los supuestos en los que debía recurrirse al uso de armas letales, como son, por ejemplo, las armas de fuego, en un nivel progresivo de intervención, sí, que llevaba hasta ese último ratio, que es efectuar un disparo de arma de fuego contra una persona. Esos supuestos eran, en general, aquellos que implicaban un riesgo inminente de vida para el agente que intervenía o para un tercero, una persona que, por ejemplo, claro, circunstancialmente era víctima de un delito. Lo que conocemos todos con la voz de alto policía. Entre otras cosas. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Había algunas situaciones que, por supuesto, estaban absolutamente vedadas. Por ejemplo, y lo vimos hace prácticamente un año, en La Boca, con el caso de Chocobar, cuando interviene este policía de la Policía Local de Avellaneda, luego de haber advertido que un delincuente había atacado a puñaladas a un turista norteamericano y prácticamente lo había matado, lo persigue, y cuando ya había bastante distancia entre el lugar del hecho y cuando la distancia entre él y el delincuente no hacía suponer que había un riesgo inminente para su vida, Chocobar le dispara para hacerlo detener, para hacer cesar esa fuga, y uno de esos disparos alcanza al delincuente Pablo Cuco, de 18 años, en la espalda y le provoca, días después, la muerte. Hoy, y en 3 instancias judiciales, Chocobar sufrió reveses de parte de la justicia, que entendió que Chocobar había actuado en un exceso en el cumplimiento de su deber. Sí. Si en ese momento hubiera regido este protocolo, sí, que firmó Patricia Bullrich y que hoy está publicado, sí, si ese protocolo hubiera alcanzado a la policía bonaerense, hoy Chocobar sería un héroe y no tendría ni una mancha en su legajo. ¿Cómo actúan ahora a partir de la firma de este protocolo las fuerzas de seguridad? ¿No tienen que gritar, por ejemplo, alto policía, insisto con el ejemplo? Bueno, se invita a que siempre digan alto policía, pero se admite, sí, circunstancias en las que, por lo que está ocurriendo, puede ser o contraproducente o demorante que se identifiquen como policías. Por ejemplo, si al gritar alto policía e identificarse, eso pudiera significar que quien está teniendo una amenaza armada la ejecute hacia una tercera persona, sí, el nuevo protocolo dice es conveniente que en ese caso no te identifiques. Pero quizás lo que más tela va a dar para cortar, y que es lo que en este momento está siendo objeto de los mayores cuestionamientos, es el hecho de que la nueva reglamentación la admite a la policía disparar para ponerle freno a una persona que se está fugando. Se dice de una manera genérica y bastante amplia, sin dar ninguna precisión, que eso procede cuando hay un riesgo inminente de vida. Sí. Pero lo cierto es que en el Ministerio de Seguridad están diciendo, si Chocobar hubiera actuado con este protocolo, sí, Chocobar no hubiera tenido ningún reproche judicial. Sí. Por ejemplo, y la situación es bastante amplia, porque, claro, como decíamos recién, en el caso de Chocobar ya había cesado el riesgo, ya no había ningún riesgo inminente. Un caso de todos los días, por decenas. Sí. Un ladrón que le arrebata una cartera a una mujer en el subte, en la calle, y sale corriendo. Si un policía ve
esa situación, ve el delito, puede dispararle al delincuente. Por ejemplo, si al correrlo interpretara Sí. que esa persona que corre tiene algún objeto, no necesariamente un arma de fuego, Sí. algún objeto con el que puede atentar contra la vida del policía que lo está persiguiendo u otra persona. Recordá que era el caso de Chocobar, ¿no? Una de las cosas que se decía era, el ladrón corría con el cuchillo. Claro. ¿Quién nos decía a nosotros que no fuera a atacar Sí. a alguna otra persona que se cruzara en su camino? Es contrafáctico, por supuesto, pero bueno, se apeló a ese riesgo inminente de que algo ocurriera para justificar el disparo. La justicia por ahora ha cerrado filas con respecto a ese argumento y ha procesado por ahora sistemáticamente a Chocobar. Sí. Ahora bien, a partir del año que viene seguramente va a regir un nuevo Código Penal en la Argentina. Hay una comisión de juristas que está trabajando desde hace más de un año en la confección de ese nuevo código, que seguramente en marzo del año que viene, con el inicio de la sesión de Congreso Ordinaria de 2019, el presidente Macri lo presente y el Poder Ejecutivo está muy interesado en tenerlo aprobado el próximo año. Sí. Si se aprueba ese nuevo Código Penal, en ese código se incorpora un articulado que refiere específicamente que todo policía que en el cumplimiento de su deber y sujeto a las reglamentaciones vigentes para el cumplimiento de ese deber, hiriera o matara a una persona, no es punible. No es punible. Y concretamente se menciona el caso de Chocobar, por supuesto no en la argumentación escrita del anteproyecto, Sí. pero sí quienes lo están haciendo y quienes lo interpretan lo dicen. Si Chocobar hubiera actuado con este reglamento de uso de arma de fuego vigente, no habría nada para reprocharle, porque hubiera cumplido con su deber. Bueno, esto es lo que muchas veces hemos conocido en la jerga periodística o popular como gatillo fácil. Sí, exacto. Hay algunos, por ejemplo, el CELS, Sí. por estas horas, la Defensoría General de la Ciudad, algunas otras organizaciones como por ejemplo Correpi, que lleva Correpi, muchos años exactamente. viendo precisamente casos de gatillo fácil, que lo que dicen es, con esta resolución Bullrich está firmando un decreto de impunidad y está dándole piedra libre al gatillo fácil y convirtiéndolo en una ley. Y entonces, vos que hace años que estás en el tema seguridad, Fernando, hay un punto medio entre el policía que a veces está con las manos atadas porque después puede ser culpado de un homicidio y el otro extremo quizás que es disparar, digamos, a un grupo de, decía hace un rato, puede disparar a un grupo de personas por uno que esté armado que no le va a pasar nada. ¿Cómo, ¿En dónde, con tu experiencia, crees que habría que manejarse? Tratemos de interpretar un poco esto. En el Ministerio de Seguridad sostienen que este protocolo se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, más cerca en Uruguay, en Chile. Por supuesto que se usa en determinadas situaciones, en determinadas sociedades y con determinados policías que tienen una determinada formación y entrenamiento. ¿Es esa la formación y el entrenamiento que tienen nuestros policías? La historia nos lleva a nosotros a, por lo menos, poner eso en puntos suspensivos. Eso por una parte. Por otra parte, es muy probable que esta resolución sufra algún tipo de ataque judicial, ¿sí? Claro. Que haya presentaciones que se hagan para tacharlo de inconstitucional. Hay que ver si sobrevive a esos planteos de inconstitucionalidad, porque pareciera ser que avanza sobre varios aspectos que no son potestad del Poder Ejecutivo. Claro. Por ejemplo, el principio de oportunidad. Por ejemplo, el principio de jurisdicción judicial del control de las acciones de la policía. Por ejemplo, el principio de inocencia, ¿sí? O el derecho de ser sometido a un juicio por una falta penal que uno cometa, ¿sí? Esto prácticamente es una condena sin juicio. Si se habilita a la acción letal y última de un policía por su mera interpretación. En casos que cada caso
tiene sus particularidades y cada situación está sujeta a múltiples tensiones, a la tensión del contexto, a la tensión temporal, a lo que ha ocurrido, a lo que puede ocurrir y a lo que uno con su experiencia puede interpretar. Claro. Lo que haga un policía no va a ser lo mismo que otro. Algún policía tal vez elija primero disparar y después preguntar, claro, y no usar el arma como la última posibilidad. Exacto. Y eso entraña un riesgo. Muy interesante esto que planteás, y también mucha gente estará pensando, bueno, pero en mi barrio ya no puedo salir a caminar, porque de noche se corre riesgo de vida. A diario casi vemos casos de barrios en los que mata a una persona a sangre fría, incluso menores o mayores, cuando se saca un auto, se sale a una compra. Entonces también se presta a digamos, una demanda social a más seguridad, y este protocolo en un punto encaja con sí, esa exacto. demanda, ¿no? Esta resolución ancla en una demanda social de mayor seguridad y especialmente una demanda de que la policía, como agente de aplicación de la ley, Sí. actúe en el acto. Claro. Por supuesto que acá hay una pata muy importante que está fallando y que está renga, que es la justicia. Claro. Porque también lo que vemos todos los días es que los policías Reincidencias. no solo tienen miedo de intervenir con sus armas porque piensan que van a quedar presos, Sí. sino que muchas veces efectivamente ocurre eso y los delincuentes a los que les disparan y no les aciertan, salen antes que ellos. Exacto. Por ejemplo. Entonces, Muy bueno, es algo que hay que revisar Muy bien. mucho y que tal vez nos dé mucha tela para cortar. Gracias, Fernando, muy No es interesante. Gracias. Bueno, vamos ya con Luis Cortina con otro tema que es el económico, como siempre con Luis. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué decís? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Bueno, tenemos ¿Todo bien? una buena noticia con el dólar y los mercados esta vez. Mira, hoy tuvimos la verdad una muy buena noticia en todo lo que es el mercado financiero, que de alguna manera todos los operadores coinciden en atribuírselo al post